Muy buenas tardes a todos y a todas. En este momento vamos a comenzar el segundo día y último de este Congreso de Enseñanza de la Física del Noroeste del Chubut. Y bueno, tenemos el honor de presentar a la doctora Gabriela González, ¿sí? Vamos a hacer una breve presentación. La doctora Gabriela González es profesora de Física y Astronomía en la Universidad Estatal de Luisiana, dedicada a la búsqueda de ondas gravitacionales en el equipo de LIGO. Nació en Córdoba, Argentina, se recibió de licenciada en Física en la Universidad Nacional de Córdoba y terminó su doctorado en la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos, en 1995. Trabajó en el MIT y en la Universidad Estatal de Pensilvania antes de mudarse a Luisiana en 2001. Debido a sus contribuciones al descubrimiento de ondas gravitacionales, ha recibido reconocimiento de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Academia Nacional de Ciencia y de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ambas argentinas, de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina y el gobierno de la provincia de Córdoba. Doctora, le damos la bienvenida y la palabra porque la están esperando para escucharlo a usted y no a nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y antes de empezar quiero agradecerles a todos el interés por la educación en la escuela secundaria. Comentaba a los profesores con los que hablaba aquí en esta reunión que mi pasión por la ciencia, por la física, empezó en la secundaria, cuando tuve las materias de física y de química. Siempre me había gustado la matemática, pero fue allí donde empezó la pasión, así que sé lo importante que son los profesores. Y tengo un montón de cosas para contarles acerca de descubrimientos de astronomía. No podré ir en profundidad en todas, pero quiero contarlo de una manera que no usa fórmulas para ver que la física también se puede hacer sin fórmulas, se puede entender sin fórmulas. Y voy a empezar por algo que ustedes enseñan o han enseñado en la escuela muchas veces, la gravedad de acuerdo a Newton. Esta ley de la gravedad que dice que las masas se atraen proporcionalmente, con una fuerza que es proporcionalmente al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esa es la fórmula, pero lo importante del concepto de esta ley es que es una ley universal, es la primera ley universal de la física, porque explica cosas cotidianas como manzanas cayéndose al suelo, como uno cayéndose al suelo, cosas que pasan alrededor nuestro, los cilindros cayéndose en planos inclinados, pero la misma ley explica el movimiento de los planetas alrededor del Sol, el movimiento de las galaxias, el movimiento de las estrellas. Todavía se usa la ley de Newton porque es mucho más simple que lo que sabemos ahora, que es la reemplaza para cuando hace falta, que es la gravedad de acuerdo a Newton, con la relatividad general. Lo que tiene de mal, de acuerdo a Einstein, la ley de gravedad de Newton, es que es instantánea. Es una fuerza instantánea. Aparece, si el Sol desapareciera, la Tierra instantáneamente empezaría a moverse en línea recta, o no completamente recta, porque tendría gravedad de la Luna y de otros planetas. Pero Einstein ya en 1905, hablando de electricidad y magnetismo, había hablado de una velocidad universal, de un límite de velocidad universal, que era el límite de velocidad de la luz, y esta ley de gravedad era incompatible con eso. Entonces estaba pensando en una teoría de gravedad que tuviera una velocidad de la influencia que fuera finita. Y la idea es conceptualmente bellísima. La idea de Einstein es que las masas, ¿no? Nosotros, todas las masas, todo en el universo vive en un espacio-tiempo. El espacio es como una grilla tridimensional que muestro acá, en donde se miden distancias entre esquinas, piensen como un papel cuadriculado, pero en 3 dimensiones, en donde todas las distancias son iguales, con relojitos en cada esquina midiendo tiempos.
Y necesitamos relojes en cada esquina y no un solo reloj, porque cuando hay masas, las masas distorsionan el espacio-tiempo, curvan el espacio-tiempo. Y si tenemos dos masas, las dos masas van a curvar el espacio-tiempo, y una masa, por ejemplo, la masa de un satélite, va a ver el espacio-tiempo curvo del Sol, y eso va a hacer que no siga en línea recta, sino que siga algo que es muy parecido a la ley de Newton. En realidad, calcular el movimiento de planetas con la ley de Newton o con la teoría de Einstein no hace ninguna diferencia, casi, excepto por Mercurio. Explica la ley de Einstein, la teoría de Einstein explica mucho mejor el movimiento de Mercurio. Pero también explica muchas otras cosas, o predice muchas otras cosas, como por ejemplo que la luz no viaja en línea recta, que era lo que se pensaba en ese momento, y esa fue la primera comprobación experimental de la teoría de Einstein durante un eclipse en 1919. Que en realidad es interesante porque hubo varios intentos para medir el mismo efecto, incluso antes de que él publicara la teoría de la relatividad general, y fueron expediciones de argentinos de la Universidad de Córdoba, que es de donde soy yo, pero el mal tiempo les arruinó los planes. Una de las cosas que predice la teoría de Einstein, como les digo, es movimientos muy parecidos a los movimientos de los planetas alrededor del Sol, y en general, si tenemos dos estrellas, a que dos estrellas giren una alrededor de la otra. Predice la existencia de agujeros negros, y eso ya también era algo que muy misterioso, que a Einstein no le gustaba tampoco, muchos astrónomos no les gustaba, pero también predice que si tenemos dos objetos girando uno alrededor del otro, y a mí me gusta decir que están bailando el tango, producen una curvatura del espacio-tiempo, que son las ondas gravitacionales que se llevan energía del sistema y hace que los dos objetos estén cada vez más cerca, y si son dos agujeros negros, se van a fusionar en un agujero negro más grande. Déjenme empezar la película de nuevo. O sea que la ley de Newton predice que dos objetos van a girar uno alrededor del otro para siempre, pero la ley de la relatividad, la teoría de la relatividad, predice la existencia de estas ondas gravitacionales que se están graficando aquí abajo. Lo que se ve en ondas gravitacionales es que el espacio-tiempo está oscilando, y a medida que los agujeros negros se acercan, está oscilando cada vez más rápido, con más amplitud, porque los agujeros negros se están moviendo más rápido, hasta que tienen máxima amplitud, y al final hay un agujero negro que sigue rotando, pero ya no produce ondas gravitacionales, porque otra predicción de la teoría es que para que algo produzca ondas gravitacionales tiene que ser no esférico. Yo estoy produciendo ondas gravitacionales porque no soy esférica, pero un agujero negro es perfectamente esférico, y entonces no produce ondas gravitacionales aún si se está moviendo, si está girando. La predicción de Einstein, también en 1916, calculó, no para este sistema en particular, pero en general, en 1916 publicó un artículo sobre esta predicción de ondas gravitacionales, pero la amplitud de las ondas gravitacionales involucra la constante de Newton, de la ley de Newton, y la velocidad de la luz, y hace que estas amplitudes sean infinitesimales. Así que ni él ni nadie hasta los 60 o los 70 del siglo XX pensó en que se podían medir. Pero, como ustedes saben, se pueden medir, y se pueden medir con interferómetros. En interferómetros uno tiene un láser que se divide en dos por un semiespejo. Hay dos haces de luz que viajan en direcciones perpendiculares. La luz, el láser, es una onda electromagnética, es onda, rebota en esos espejos, y cuando vuelven estas dos ondas interfieren, por eso llamamos interferómetros, y cuando salen, si estas dos distancias son iguales, las ondas que salen se cancelan, no hay luz saliendo del interferómetro. Pero si hay una onda gravitacional, o si los espejos se mueven por cualquier razón, esas distancias van a cambiar,
y la interferencia ya no va a ser totalmente destructiva. Entonces, poniendo una fotocélula aquí a la salida, uno puede, midiendo la cantidad de la potencia de la luz en esa fotocélula, uno puede saber por la variación, si hay más luz, menos luz, más luz, menos luz, uno puede saber si hay una onda gravitacional. El problema es que, como les decía, la amplitud de las ondas gravitacionales es proporcional a la distancia que medimos, así que queremos hacer los interferómetros largos, porque mientras más largos, más es el cambio de distancia. Pero la magnitud que se manejaba era que esa fracción de distancia que iba a cambiar por una onda gravitacional no era 1%, ni 1 por 1000, ni 1 por millón. Eso se podría haber hecho con experimentos en la Tierra, pero con experimentos en la Tierra era una fracción en 10 a la 40, o sea, imposible de medir. Con eventos astrofísicos como agujeros negros o estrellas de neutrones, se pensaba que esa amplitud podía llegar a una parte en 10 a la 21. Una parte en 10 a la 21 es comparar un átomo con la distancia de la Tierra a la Luna. Con la distancia de la Tierra al Sol, perdón. Imagínense, no a la Luna, al Sol, es decir, infinitesimal. Pero estudios que consideraban interferómetros de kilómetros de largo, como son los interferómetros de LIGO, pensaban que con tecnologías avanzadas, no de primera generación que se usaron en los 2000, sino con segunda generación que se empezaron a usar en los 2010, se podían detectar señales así de pequeñas. Y en Estados Unidos se construyeron 2 detectores, uno en Luisiana, muy cerca de donde vivo yo, por eso vivo yo y trabajo en la Universidad de Luisiana. Este es el interferómetro de Luisiana, tiene 4 kilómetros en cada brazo, y otro interferómetro en el estado de Washington, donde ha habido muchos incendios. Estos incendios todavía no han llegado, por lo menos espero que no lleguen al observatorio de Hanford, pero están en la zona. Son 2 interferómetros porque estas señales, siendo tan pequeñas, era importante medirlas en 2 interferómetros, en 2 experimentos separados, para poder decir, sí, esto viene del espacio y no de un camión en el camino, de conejos o de ciervos o de animales que hay por aquí. Por supuesto, los interferómetros son mucho más complicados que el interferómetro de Michelson que les contaba. Tiene que ser en vacío, así que el láser viaja 4 kilómetros en vacío. Esos tubos de vacío tienen que estar protegidos de los elementos, y de balas, y de lagartos, y de autos que chocan. Todo eso nos ha pasado, además de incendios y huracanes. Está protegido por unos semicilindros de cemento. Y tenemos un láser muy poderoso, que es de segunda generación, se construyó en Alemania. Los espejos son espejos grandes, pesan 40 kilos, tienen 25 centímetros de diámetro, 10 centímetros de grueso, y el pulido y el espejado que tiene es de lo mejor que existe en la Tierra en ese tamaño. Esos espejos son colgados de péndulos cuádruples, y después, si me preguntan, les puedo explicar por qué péndulos, que ayudan con la aislación del movimiento de la Tierra. Pero eso no alcanza, tenemos que colgar esos péndulos de un sistema de aislación sísmica activa, en donde tenemos varias capas, en donde tenemos sensores que miden el movimiento relativo de estas capas y lo cancela, por eso se llama activo. Todo eso, el sistema de aislación activa y los péndulos cuádruples colgados de esos, están en cámaras de vacío, y la topología que tenemos es mucho más complicada que esta, pero no voy a entrar en tantos detalles. El punto es que al final de toda esta tecnología lo que observamos es ruido. Tenemos ruido en la fotocélula, no es que tengamos una línea chata hasta que viene una onda gravitacional, hay siempre ruido porque los espejos se mueven un poquito, porque tenemos ruido cuántico de las
en las ondas electromagnéticas, medimos fotones después de todo, tenemos movimiento browniano de estos espejos, esa fue mi especialidad en mi tesis de doctorado, y esos son los ruidos fundamentales. Aparte tenemos otro montón de ruidos que estamos siempre diagnosticando desde la sala de controles. La sala de controles que tenemos está llena de computadoras y de pantallas en donde miramos el estado del interferómetro. Acá se ven algunas fotos de los haces de luz en los espejos. Esto es sismógrafos midiendo el ruido sísmico, y estamos en general en la sala de controles trabajando en las computadoras, tratando de diagnosticar qué es lo que está pasando, por qué no están dando, por qué tenemos más ruido del que intentamos, por qué no podemos, tenemos que empujar los espejos para que estén todos a la distancia correcta para poder tener el interferómetro en operación. Y esto... Esto que se ve a gente festejando en la sala de controles no es una onda gravitacional, es hacer andar el interferómetro. Nos toma años, nos toma muchísima educación de mucha gente, de muchísima gente, trabajar en estos detectores. Hay gente inventando las tecnologías, desarrollando las tecnologías, gente instalando los espejos y los láseres en el observatorio, gente trabajando en los controles y después gente trabajando en el análisis de datos. Los de LIGO no son los únicos detectores, en realidad tenemos detectores operados por la colaboración de LIGO, que tiene más de 1000 miembros en 20 países, que opera también un detector en Europa, que es más cortito, 600 metros, no muy cortito, pero más cortito. Y estos 3 detectores son operados por la colaboración de LIGO. Colaboramos con otra colaboración europea que se llama Virgo, en Europa, que opera un detector de 3 kilómetros en Italia, en una zona preciosa cerca de Pisa, y todos trabajamos juntos desde el 2000, desde el 2007 empezamos a tomar datos juntos con la colaboración de LIGO y de Virgo. La colaboración es algo que hacemos a nivel mundial. Estamos también colaborando con una colaboración japonesa que está terminando de operar de instalar un interferómetro en Japón, dentro de una montaña, con una colaboración en India, que es parte de la colaboración de LIGO, que está construyendo un observatorio. Es decir, hemos estado trabajando en esto, mucha gente, por muchos años, pero fue en el 2015 cuando vimos la primera onda gravitacional, que nos tomó varios meses confirmar, pero pudimos confirmar el 11 de febrero del 2016. No sé si algunos de ustedes vieron esta conferencia de prensa, ya fue hace varios años, pero tuve el honor de estar allí porque estaba en ese momento dirigiendo la colaboración internacional de LIGO, estaba también la directora de la agencia científica de Estados Unidos, que había la National Science Foundation, que había pagado por todos estos observatorios en LIGO, y los que en ese entonces eran futuros premios Nobel, Ray Weiss y Kip Thorne. Ray Weiss de MIT, uno de mis mentores, Kip Thorne de Caltech, un profesor de Caltech, ambos retirados, pero ambos todavía muy activos con LIGO y con ciencia en general. Ellos empezaron a impulsar estos interferómetros en los 70, hace 50 años. Pero como les digo, fue el 14 de septiembre, esta semana festejamos el 5º aniversario de esto, parece que hubiera pasado una vida, pero fueron 5 años desde que vimos esta hermosísima señal. Esto es en anaranjado la señal en la fotocélula de Washington, y en azul la señal de la fotocélula en Livingston. Y lo que vemos en general es ruido, como se ve aquí al principio y aquí al final. Noten que esto es apenas una fracción de segundo. Pero lo que se ve aquí es que hay una ondita que crece en amplitud y en frecuencia hasta que alcanza una amplitud máxima y decae.
Eso era lo que se predecía que hacían dos masas cuando colisionaban y producían ondas gravitacionales. Impresionante. Y además de impresionante era que de la frecuencia podemos deducir las masas que produjeron este evento, y esas masas eran más grandes de agujeros negros que se conocían. Estas masas tenían 29 y 36 veces la masa del Sol, y hasta ese entonces los agujeros nacidos de estrellas, no los agujeros en centros de galaxias, pero los agujeros nacidos de estrellas, no se conocían de más de 20 masas solares. Así que este fue un descubrimiento impresionante. Nos tomó tiempo confirmarlo, como digo, pero lo publicamos en ese 11 de febrero del 2016, y notan que la publicación fue firmada por la colaboración de LIGO y de Virgo, porque habíamos trabajado juntos, a pesar de que el interferómetro de Virgo todavía no estaba operando con nosotros. La colaboración científica es un montón de gente, como le digo, un montón de instituciones, y si ustedes tratan de imaginarse a una colaboración científica, probablemente se imaginen un montón de científicos, y probablemente se imaginen los científicos todos parecidos a Einstein, o a Ray Weiss, o a Kip Thorne, y yo quiero desafiar esa imagen, porque no es cierto. En realidad, tanto Einstein como Ray Weiss y Kip Thorne, cuando empezaron a hacer estas cosas, eran mucho más jóvenes. Uno tiene que imaginarse a los científicos como gente joven, porque los descubrimientos más importantes pasan por el impulso de científicos jóvenes, y ese es el caso con ellos tres. Pero además, con LIGO no fueron nada más que Ray Weiss y Kip Thorne y Barry Barish, que fue otro director de LIGO, también ganador del premio Nobel. Somos muchas personas que somos no solo físicos, sino ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, profesores de secundaria, técnicos con licenciatura, técnicos sin licenciatura, un montón de gente en donde somos algunos jóvenes, otros más grandes, otros mujeres, hombres, gente de distintas culturas, distintos lugares, pero de nuevo me gusta enfatizar jóvenes. Mi foto favorita es la de nuestros estudiantes y postdoctorados, estudiantes de doctorado y postdoctorado en ese 11 de febrero festejando. Yo estaba en Washington, ellos estaban en Luisiana, porque había otra conferencia de prensa en Luisiana en la que ellos participaron, y ese es el grupo de gente que estaba trabajando conmigo y haciendo mucho más que yo para la ciencia que descubrió este evento. Pero ese fue el primer evento. En realidad después hubo muchos más. Tomamos datos, tomamos 4 meses de datos entre septiembre del 2015 a enero del 2016. Después mejoramos la sensibilidad de los instrumentos y tomamos datos de nuevo entre noviembre del 2016 y agosto del 2017. Y en todos esos meses descubrimos 10 colisiones de agujeros negros que se ven aquí. Se ve la onda que descubrimos dibujada aquí. Este es un modelo de la onda, no solo los datos. Y aquí está representado en un gráfico de colores, en donde el eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la frecuencia, y el color implica la amplitud. Y como se ven, hay una señal que va creciendo en amplitud y en frecuencia hasta que desaparece. Esa es la señal de agujeros negros. 10 señales de agujeros negros, como ven, de distintas amplitudes, distintas duraciones. Mientras más larga la duración, más chico el agujero negro. Todavía el récord de amplitud lo tiene esa primera detección, que la podríamos haber perdido porque estábamos todavía probando el instrumento, pero todavía esa es la que tiene el récord de amplitud. Pero también vimos otra en agosto del 2017, que era completamente distinta. Esta era mucho más larga, fíjense, la escala acá tiene decenas de segundos, en todas estas son una mitad de segundo,
pero aquí tenemos decenas de segundos, la amplitud es más chica, pero la señal es mucho más larga, queriendo decir que las estrellas son mucho más chicas. Estas eran estrellas de neutrones. Pero nosotros, de la señal de onda gravitacional, a menos que podamos ver con mucho detalle el final, y no podemos en este caso, porque la amplitud es muy pequeña, pero no podemos diferenciar agujeros negros chicos, aunque no se conocen agujeros negros tan chicos, de estrellas de neutrones. Tienen la misma masa, y la masa es lo que podemos decir nosotros. Sin embargo, de este sabíamos que había otra cosa, porque no solo se detectaron ondas gravitacionales, sino que se detectaron ondas electromagnéticas viniendo del mismo lugar. Esta animación me encanta, va mostrando esta señal, bueno, si anda, ahí está, con sonido, va mostrando la señal gravitacional, la colisión, y aquí esta es la señal de rayos X, de rayos gamma, de un satélite de rayos gamma que se llama Fermi, que detectó menos de 2 segundos después de que detectamos nosotros la colisión, una señal de rayos gamma. Ustedes dicen 2 segundos, pero eso no quiere decir que haya pasado al mismo tiempo. En realidad, estos son 2 segundos después de que estas señales viajaron 130 millones de años. Es decir, viajaron juntas, llegaron juntas a la Tierra. 130 millones de años y llegaron con 2 segundos de diferencia. Y en realidad, apenas recibimos esta señal, se la mandamos a muchos otros observatorios, incluyendo observatorios en Argentina y en Chile, y otros satélites espaciales, para que vieran si podían ver otras señales electromagnéticas viniendo de ese mismo lugar. Muchos de estos telescopios tienen que apuntar. Este telescopio Fermi está siempre midiendo de una gran parte del cielo, pero otros telescopios tienen que apuntar, tienen que saber a dónde apuntar. Y ese es un problema, porque con 2 interferómetros, como los 2 interferómetros LIGO que tenemos, no podemos decir muy bien de dónde viene. Tenemos como una especie de banana en el cielo. Esto es lo que podemos decir que es de dónde viene esta señal detectada con LIGO o esta señal detectada con LIGO, porque casi lo único que tenemos es cuánto más tarde llegó a un observatorio que a otro. Pero cuando empezamos a tomar datos con Virgo, que fue en agosto del 2017, ahí se puede localizar mucho mejor porque podemos hacer triangulación. Tenemos 3 interferómetros, podemos hacer triangulación. Y esta señal en particular, esta de los 2 agujeros negros chicos o de 2 estrellas de neutrones, es la que mejor localizada tenemos, incluso hasta ahora, otro récord, la mejor localizada. Y entonces pudimos decirle a los astrónomos, miren allá. Y cuando miraron allá, en ese lugar también les dimos una distancia aproximada, había unas 40 galaxias de las que podía venir esta señal, y descubrieron que en una de esas galaxias había un puntito brillante que antes no había estado, y fue primero azul, después rojo, al día siguiente desapareció, es decir, se vio nada más que por 2 días, pero mirando al mismo lugar, 10 días después se empezaron a ver señales de radio y señales de rayos X viniendo del mismo lugar. Es decir, tuvimos un montón de información, no solo nosotros del LIGO, con las ondas gravitacionales, sino astrónomos con todas estas, y astrónomos en Córdoba y en Argentina también vieron esta señal, hay artículos de ellos. Pudimos hacer la película. En realidad NASA fue la que hizo la película, con la historia completa. Tenemos 2 estrellas de neutrones que están en ondas gravitacionales, girando hasta que funcionan con rayos gamma, producen también una onda de choque, que es la que produce la señal de radio, y las señales de rayos X que tenían casi por 1 año
después de que aparecieron del mismo lugar. Es decir, este es un fenómeno astronómico que ha sido de los mejores estudiados en la historia de astronomía. Y todo porque tenemos distintos mensajeros. Tenemos mensajeros de ondas electromagnéticas de distintas longitudes de onda proveniendo de distintos aspectos del evento, y las ondas gravitacionales. Sin las ondas gravitacionales, nadie hubiera mirado allí porque no hubiera habido localización, y la señal de rayos gamma era una señal chiquita porque se vio medio de costado, así que nadie le hubiera llevado el apunte. Y ahora es un descubrimiento que en realidad devela el misterio del origen del oro en el universo. A lo mejor hayan escuchado que todos los elementos en la Tierra, el hidrógeno y el helio, vienen del universo muy temprano, pero el resto de los elementos de la parte de arriba de la tabla periódica vienen de explosiones de estrellas. Somos todos polvo de estrellas, una frase de Carl Sagan que siempre me encantó. Sin embargo, hay muchos elementos, los elementos pesados, los elementos que tienen más protones y neutrones de la parte de abajo de la tabla periódica, que no vienen de explosiones de estrellas. Las estrellas no producen estos elementos allí. Para producir esos elementos tienen que chocar elementos a mucha velocidad, con mucha energía, lo cual se pensaba que solo podía pasar en explosiones de supernova, pero no hay tantas explosiones de supernova para explicar la abundancia de oro que sabemos que hay en la Tierra, en el Sol y en las estrellas. ¿De dónde viene ese oro? La otra teoría era que venía de la colisión de estrellas de neutrones. Pero nadie había visto una colisión de estrellas de neutrones hasta que vimos ese evento en agosto del 2017. Impresionante. Eso fue en el 2017, hace ya 3 años. ¿Qué más pasó? Mejoramos la sensibilidad de los instrumentos, todavía tenemos mucho para mejorar, pero mejoramos la sensibilidad de los instrumentos, empezamos a tomar datos de nuevo el 1 de abril del año pasado, íbamos a tomar datos hasta finales de abril, pero por la pandemia tuvimos que terminar un mes más temprano, el 28 de marzo, y en los datos que teníamos estábamos haciendo alertas públicas. A lo mejor algunos, si ustedes son aficionados a la astronomía o al LIGO, hayan descargado una aplicación. Uno podía descargar una aplicación que sonaba una alarmita y te daba detalles cuando había una detección. Aunque algunas detecciones tuvimos, después que las miramos con un poco más de detalle, tuvimos que decir, bueno, esa no era una detección, era un ruido nada más. Pero tuvimos 53 candidatos que probablemente sean detecciones. 37 que eran colisiones de agujeros negros, o parecen ser, todavía estamos analizando los datos para confirmarlas. 5 que parecen ser colisiones de estrellas de neutrones, pero si pasaron más lejos, no están tan bien localizadas, y no se han encontrado señales electromagnéticas a pesar de que las alertas públicas le llegaron a muchos astrónomos trataron de ver qué había, pero no tuvimos la suerte que tuvimos en aquella primera detección. 6 colisiones que parecen ser de una estrella de neutrones y un agujero negro. De esa todavía no hemos confirmado ninguna, de las 2 de arriba sí ya hemos confirmado una de cada una y les voy a mostrar. 4 colisiones en las que no se sabe qué es uno de los objetos, y una de estas les voy a confirmar también, y una que no parece ser una colisión de 2 objetos. No sabemos qué es. No es muy fuerte, así que no sabemos si va a terminar siendo confirmada, y aún si es confirmada no vamos a poder decir mucho del origen, porque no es una señal muy fuerte, pero en realidad eso es lo que a mí más me entusiasmaría, ver algo que es un nuevo misterio, una nueva pregunta. Así que hay un montón de datos que estamos analizando todavía, y ya hemos hecho en realidad, ya hemos confirmado 4 eventos, de los cuales les cuento 3, mis 3 favoritos. Otra pareja de estrellas de neutrones abrazándose, y la suma de esas 2 estrellas de neutrones es la más pesada que se conoce.
hay muchas estrellas de neutrones y algunas de esas en sistemas binarios que se conocen porque muchas estrellas de neutrones emiten ondas de radio, se llaman púlsares, porque uno mide en radiotelescopios unos pulsos de radio que vienen de estos púlsares que son estrellas de neutrones. Así que tenemos información de estrellas de neutrones, sabíamos que había sistemas binarios, no habíamos visto nunca uno colisionando, ahora hemos visto dos, pero este sistema binario es el más pesado de todos. No sabemos qué quiere decir eso, pero es un hecho, es lo que hemos medido. Otro de estos eventos tiene un agujero negro bastante grande y otro objeto que es un poco demasiado grande para ser una estrella de neutrones y un poco demasiado chico para ser un agujero negro. Pero nosotros no podemos decir cuál es. Para diferenciarlos tendríamos que ver muchos detalles de la colisión, porque en la colisión hay predicciones para agujeros negros que son distintas que para estrellas de neutrones, pero no tenemos la suficiente sensibilidad a esas frecuencias para poder ver eso. Así que ese es otro misterio. Y el último misterio que hemos anunciado hace solo un par de semanas es que hemos descubierto dos agujeros negros muy grandes. Uno de los agujeros negros tiene 85 veces la masa del Sol, que es más grande de todos los agujeros negros que habíamos visto antes, pero además colisionando con otro de 66 masas solares en uno que tiene 100 masas solares, más de 100, 142 masas solares. Y con esos, ya este agujero negro, este grandote, se lo llama de masa intermedia. Estos agujeros negros de hasta 50, 60 masas solares, 60 masas solares es lo máximo que se pensaba que se podía producir con una estrella explotando. Así que se pensaba que agujeros más grandes de eso o no existían, o si existían era por la colisión de dos agujeros negros. Y eso es lo que hemos visto en este caso. Para mostrarles gráficamente un poco esto, siempre estoy apuntando en la pantalla equivocada. Estos puntitos amarillos son los que son masas de estrellas de neutrones que se conocen por señales de radio. Estos puntitos más anaranjados son estrellas de neutrones, los dos pares de estrellas de neutrones que nosotros hemos descubierto con ondas gravitacionales. Esta primera es la que tuvo la contraparte electromagnética, esta es la última que hemos detectado. Como ven, tampoco sabemos qué es el objeto final de eso, puede ser una estrella de neutrones, un tipo de estrella rara, o un agujero negro, pero tienen signitos de pregunta. Estos circulitos morados o violetas son las masas de agujeros negros que conocemos a partir de rayos X. A veces hay un agujero negro no emite luz, por eso lo llamamos negro, pero si está el agujero negro al lado de otra estrella, va a haber elementos como viento de partículas de esta estrella que se las está tragando este agujero negro mientras los dos objetos están rotando, y esas partículas que están moviéndose tan rápido emiten ondas electromagnéticas, y también hay campos magnéticos muy fuertes que hacen que partículas giren y produzcan también rayos X muy fuertes, así que a esto se los llaman agujeros negros con rayos X, X-ray black holes en inglés. Y de esos, como ven, hay muchos conocidos, pero eran todos, hay dos con signo de pregunta porque la masa no está muy confirmada, pero eran todos iguales, parecidos o menores a 20 masas solares. El primero que medimos nosotros fue este que tenía 29 y 36 masas solares, formando uno de 62 masas solares. O sea, ya la primera detección que tuvimos era más grande que todos esos otros agujeros negros. Esta detección no son estos los dos agujeros negros que se fusionan, es este agujero negro con este objeto misterioso, que como ven, sería más chico que todos estos otros agujeros negros, incluso estos dos
objetos finales de la colisión de estrellas de neutrones, pero más pesado que todas las estrellas de neutrones conocidas. Es un misterio que con más sensibilidad, con más detalles, en el futuro podremos develar, no en esta detección, pero en detecciones futuras. Y esta última detección que les decía de ondas gravitacionales de estos agujeros negros más grandes, fíjense en la escala, esta escala termina en 80 masas solares porque ese era el agujero negro más grande que habíamos medido antes, que era la fusión de otros dos agujeros negros, pero con esta última detección tuvimos que cambiar la escala. Este es el de 80 masas solares, este es el de 142 masas solares. Tuvimos que duplicar la escala para poder ponerlo acá. No sé cuánto tiempo más podremos estar haciendo estos dibujos. Pero aún este agujero negro, el de 85 masas solares, era más pesado que los otros. Así que una hipótesis es que en realidad este agujero negro no fue producido por una explosión de estrellas, que es lo que se asume para todos estos otros, sino que fue producido por la colisión de otros dos agujeros negros. Lo cual querría decir que los agujeros negros se encuentran muy seguido o que hay muchos y muy juntitos. De cualquier manera, son buenas noticias para nosotros porque quiere decir que vamos a seguir detectando muchas señales de agujeros negros. Estas son las novedades que les quería compartir, pero por supuesto, como les digo, hay muchísimo más, y lo que les quiero hacer un chivo, como decimos en Argentina, pero quiero decirles que si van a www.ligo.org, pueden encontrar un montón de recursos, y allí pueden cliquear en el idioma, y no es que hayamos traducido todo, en realidad ahora al principio habíamos empezado a traducir a muchos idiomas, muchos de los materiales, después nos dimos cuenta que Google lo puede hacer mejor, así que estos son traducidos por Google, pero si cliquean ahí, pueden ver los sitios en castellano, y tenemos los últimos descubrimientos, las listas de artículos científicos, unos folletos de 1 o 2 páginas para cada descubrimiento, para cada evento, en el cual usamos un lenguaje más simple y ponemos las figuras principales, pero también hay uno con recursos educacionales, y eso es lo que copio la página aquí, la página traducida, que tiene recursos para el aula, y algunos están en inglés, pero como les digo, Google traduce no tan mal, a veces es graciosas las traducciones, pero en general son bastante útiles. Y tenemos guías para educadores sobre la primera detección, cursos en línea para profesores de física sobre LIGO y ondas gravitacionales, y actividades interactivas que se pueden hacer en el aula. Y hay otros muchos documentos, artículos de divulgación y demás. Es decir, hay mucho material para explorar, y me encantaría que ustedes, profesores de física, usen la astronomía también para enseñar física. Yo soy física y miren cuánto he aprendido de astronomía. A todo el mundo le gusta la astronomía y los agujeros negros, pero que usen esto para entusiasmar a los chicos en la escuela a hacerse preguntas, porque eso es lo importante, despertar o mantener esa curiosidad, la curiosidad con la que los chicos nacen, pero de alguna manera parece que se la hacemos olvidar, y eso es para lo que los profesores como ustedes juegan un rol fundamental, manteniendo e impulsando esa curiosidad de los chicos, para que se entusiasmen por la física, pero en general para que se entusiasmen por hacer preguntas. Así que eso es lo que tenía para decirles. La ira de astronomía con ondas gravitacionales, antes solía decir, está llegando, ahora puedo decir, ya empezó, y empezó con luz y sonido, y es maravillosa. Vamos a seguir descubriendo muchas otras cosas. Gracias, y espero que tengamos tiempo para preguntas. Me encantaría recibir preguntas. Bueno, la gente en el chat ya sabe que puede ir anotando las preguntitas y las vamos transmitiendo, pero mientras tanto voy a aprovechar, como dije ayer, que el hecho de estar acá, así que voy a ser el primero en preguntar.
Me ganaste de mano, Leo. Ah, lo lamento. Una de las discusiones que tuvimos el año pasado entre varios profesores era, bueno, nosotros definimos ondas o caracterizamos ondas de diferentes maneras. Tenemos ondas mecánicas, tenemos ondas Me estás robando la electromagnéticas. pregunta, Leo. Ah, lo lamento, me canté primero. ¿Qué tipo de onda es una onda gravitacional? O sea, ampliamos el esquema para poder caracterizarla, o no, o forma Sí, parte de sí, hay algún que, tipo. en realidad esta es una de las cosas que hace que la cabeza se expanda, porque las ondas gravitacionales son ondas del espacio-tiempo. Las ondas gravitacionales nosotros las imaginamos viajando en el espacio-tiempo. Las ondas gravitacionales no viajan en ningún medio, son el espacio-tiempo vibrando. La manera, bueno, más natural para mí, por lo menos, de imaginármela es que mucha gente no tiene tantos problemas en imaginarse la expansión del universo. La expansión del universo se produce porque todo se aleja de todo. En particular las galaxias de nuestra galaxia se descubrió así, pero la idea es que todo se está alejando de todo. Cuando una onda gravitacional está pasando, lo que está pasando es que la distancia, en lugar de expandirse, se expande y se contrae, se expande y se contrae. Pero es la distancia, no es que los objetos se estén moviendo, es que la distancia se expande y se contrae. Y los tiempos también, si pudiéramos tener relojes ahí, los relojes también se estarían desincronizando en una manera oscilatoria, pero eso ya es más difícil de Es más medir, difícil de pero es probar. Bueno, equivalente por ahora es más difícil por de ahora. probar. Sí. En una de esas. Luis, ¿querés vos preguntar algo o sigo yo? Y eso iba a preguntar yo, Leo. Porque aparte, para serle honesto, nosotros en la escuela secundaria cuando damos ondas, lo máximo que charlábamos sobre las ondas gravitacionales es, de alguna manera repetíamos lo que dice el libro de divulgación de Diego Masitelli, que ayer estuvo con nosotros, que en el 2005 publicó por los 100 años de la relatividad, publicó ese libro y bueno, nosotros usamos porque como divulgación es muy interesante, está, no diría que es muy fácil, pero sí que los chicos de secundaria lo pueden leer, para eso estamos nosotros, para algunas otras explicaciones, pero así que es muy interesante pensar, y los chicos siempre preguntaban, porque esto que dice Leo, nosotros siempre las ondas las estudiamos así, digamos, ondas transversales o longitudinales, y mostramos algún otro tipo, como las ondas del mar, que son una onda distinta, o las ondas de los terremotos, que son interesantes y los dejan bastante con la boca abierta a los chicos, que hay algunos simuladores que muestran esas Sí. 4 ondas que se producen, pero claro, la onda gravitacional en ningún lado dice cómo son. Y el año pasado con Leo tuvimos un curso con un profesor de la Universidad de Buenos Aires, ¿no, Leo? Sí, con Y lo Jorge primero que le Stackman. preguntamos, y dice, no sé, no me lo imagino. Por eso es que, y los chicos también preguntan, o sea, obviamente, dice, ¿y qué ondas son, profe? Y No sí, sé, no tengo ni idea. técnicamente son ondas transversales cuadrupolares, pero eso no ayuda. Claro, pero no los podemos clasificar en las ondas clásicas tipo mecánicas o No, electromagnéticas, así que no, bueno. no, no. Bueno, con las ondas electromagnéticas también hubo Claro, algo similar en el principio, ¿no? ¿En qué viajan las ondas electromagnéticas? ¿En qué medio viajan? Ahora uno se acostumbra a decir que viajan en el espacio-tiempo porque tiene esta idea del espacio-tiempo, pero en un primer momento se pensaba que tenía que haber un éter para que... claro. Para Hay una pregunta en el chat que dice si tiene sentido hablar de velocidad de transmisión de ondas gravitacionales. Sí, sí tiene sentido. En principio, no tiene que ser la teoría de Einstein. Hay otras teorías alternativas que también tienen una velocidad finita, en vez de infinita, para la propagación de ondas gravitacionales. Incluso ya antes de Einstein se había imaginado otra gente
teorías que la gravedad, la fuerza de gravedad viajaba a una velocidad finita, no infinita. La teoría de Einstein predice que viajan a la velocidad de la luz. Y eso es algo que nos gusta decir que hemos comprobado con muchísima precisión con esta detección de rayos gamma y de las ondas gravitacionales por la colisión de estrellas de neutrones, porque la precisión, sabemos que bueno, no sabemos 100% seguro, pero se supone que los rayos gamma se producen después de la colisión de ondas de las estrellas de neutrones y se detectaron con 2 segundos de diferencia comparados con 130 millones de años. Es decir, con esa precisión hemos medido que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. Esa era otra pregunta, o sea, ese desfasaje que se puede ver, porque en teoría estarían viajando todas a la misma velocidad, más o menos, entre rayos X, rayos gamma y la perturbación de la onda gravitacional, está dado por la secuencia de la unión de las dos estrellas de neutrones, o hay algo en el medio, léase lente gravitacional o alguna otra cosa que las está desfasando. Bueno, en realidad la distancia temporal, el tiempo de diferencia, solo lo pudimos medir para las ondas de rayos gamma, porque para las ondas ópticas y ultravioletas, infrarrojos, para todas esas se necesitaban telescopios que funcionan de noche. Claro. Y no era de noche, no había telescopios que estuvieran de noche mirando a ese lugar donde les decíamos que tenían que mirar. Así que las descubrieron, creo que fueron 11 horas después, pero no podemos. No, bueno. 11 horas comparados con 130. Claro, no, con 130, pues, obviamente. Pero se piensan que se produjeron después. Las ondas de radio y de rayos X, esas sí, se dieron que no estaban y aparecieron 11 días después. Y eso sí se explica por esta onda de choque que se produce después de la onda de las estrellas, del polvo de las estrellas de neutrones chocando con la onda anterior. Y sigo con el chat, porque si no yo me cuelgo y sigo preguntando. Así que sería... otra pregunta que aparece es: ¿qué sucede con las partículas o la materia en general cuando es tragada por un agujero negro? ¿Qué sucede? Bueno, podemos, en principio, podemos usar matemática para decir que si se cae una partícula, y pensamos en una partícula ideal, va a seguir acelerándose, incluso podemos darle alguna velocidad inicial, de manera que entra el agujero negro y va girando, girando, girando cada vez más rápido hasta que cae al centro del agujero negro, y ahí es donde donde tenemos que dejar de predecir, porque la teoría de la relatividad no sirve más para decir qué pasa al centro del agujero negro. Pero la verdad es que no podemos hacer experimentos que comprueben qué pasa dentro del agujero negro, porque no hay nada que salga del agujero negro. Así que aun si esta partícula decide pararse en la mitad del viaje y no irse hasta el centro del agujero negro desafiando la teoría, no nos podríamos enterar, porque lo que haga, la información de lo que hace, no sale del agujero negro. Usted había dicho que había trabajado con Kip Thorne, ¿no? Sí. Con Ray Weiss. Bueno, pues, los conozco mucho los dos, pero hice un postdoctorado con Ray Weiss en MIT. Porque Kip Thorne era el que había hecho el modelo del agujero negro para Interestelar. Le podemos preguntar en todo caso nos a él. dio antes del descubrimiento. Incluso él les había propuesto en el guión que se empezara con un descubrimiento de ondas gravitacionales con LIGO y dijeron, no, es muy complicado. Otra pregunta que aparece es si las ondas gravitacionales responden a las leyes de refracción, reflexión, refracción. Yo iba a preguntar algo si se podía o se podrá en algún momento poder medir algún tipo de efecto Doppler o algún otro tipo de comportamiento ondulatorio como los que vemos en las ondas electromagnéticas. Sí, en realidad reflexión y refracción no tanto, porque las ondas, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, la luz,
se reflejan y se refractan por la interacción que tienen con átomos en los materiales. Y las ondas gravitacionales interaccionan con la materia, pero tan débilmente que el universo es esencialmente transparente. No completamente transparente, por eso pudimos medir Claro. ondas gravitacionales, pero transparente a todo efecto práctico. Así que reflexión y refracción en abstracto es posible, pero en la práctica no. Con interferencia, efecto Doppler sí, y eso es importante decirlo porque estas ondas son ondas del espacio-tiempo, pero el espacio-tiempo se está expandiendo. El mismo espacio-tiempo que está oscilando también se está expandiendo. Entonces, cuando la onda gravitacional que medimos en la Tierra tiene una frecuencia que es distinta de la frecuencia que tenía cuando estaba más cerca del sistema que la emitió. Cuando nosotros decimos de la amplitud de la onda, nosotros de la frecuencia deducimos la masa, y de la masa tenemos el modelo de la onda, y comparando con la amplitud podemos deducir la distancia. Pero esa distancia no es la distancia real, porque la frecuencia que medimos no es la frecuencia real, es la frecuencia afectada por el efecto Doppler de la expansión. Esa es otra cosa que hicimos con tener la contraparte, saber de qué galaxia había venido esta onda, se podía medir el efecto Doppler en la luz que viene de la galaxia, y eso nos daba extra información. Pero también iba a decir que las ondas lo que sí pueden es interferir unas con otras, así como las ondas del láser interfieren en un interferómetro. Si tuviéramos dos ondas gravitacionales que son producidas por la misma fuente, serían coherentes una con otra y podrían interferir una con otra. Y eso parece raro, pero no es tan raro, porque eso es lo que pasa con la luz, cuando usa un agujero negro o una galaxia para hacer de lente. Hay efectos de lente para la luz, también habría efectos de lente para ondas gravitacionales. Los modelos que están actuando ahora pueden predecir si esa onda tiene algún tipo de atenuación en el tiempo o en la distancia que va recorriendo. Pues ustedes han medido las ondas más locales. Bueno, medimos las ondas, claro, viajaron esas primeras ondas se produjeron hace 1.300 millones de años, más los 5 años que pasaron, pero 1.300 millones de años. Así que viajaron por un montón de lugares. Sin embargo, como decía, como el universo es esencialmente transparente a las ondas gravitacionales, las detectamos con el modelo y las comparamos con el modelo así como si nada hubiera interferido. Pero se achican porque la onda no es una onda esférica, pero es una onda que se emite en muchas direcciones. Entonces la energía se va repartiendo. La onda decrece inversamente proporcional, la amplitud de la onda decrece inversamente proporcional a la distancia, no a la distancia al cuadrado como las ondas, como la potencia de ondas electromagnéticas, que es lo que medimos en telescopios, sino como 1 sobre la distancia, porque nosotros lo que medimos es el campo de la onda, de la amplitud, no la potencia de la onda gravitatoria. Bueno, muchos agradecimientos, sobre todo por los recursos también que nos dejó en la página de LIGO. Después, bueno, hay otra pregunta que planteaba si solamente las ondas gravitacionales, por lo menos las que han detectado hasta ahora, se producen únicamente debido a sistemas binarios. Si hay algún otro tipo de sistema que han visto que pudo haber generado ondas gravitacionales. Bueno, de las que hemos visto, solo hay una que no sería consistente con dos sistemas, con un sistema binario, o sería, pero con un sistema binario raro, por ejemplo, con una masa chiquita pasando cerca de una masa grande o algo así. Pero
en vez de girando. Pero en principio hay otras ondas gravitacionales que también estamos buscando y vamos a detectar, por ejemplo, ondas periódicas que estarían producidas por estrellas de neutrones rotando en nuestra galaxia. Las estrellas de neutrones no son perfectamente esféricas, son muy esféricas, pero no perfectas, entonces emitirían ondas gravitacionales y esas serían esencialmente sinusoidales o continuas. Así que hemos estado buscando, y yo creo que es cuestión de tiempo hasta que descubramos una de esas. Estamos buscando señales que son temporarias, pero no de modelos, y no con modelos, señales misteriosas, a lo mejor hemos visto una, y también sabemos que en algún momento vamos a empezar a medir ruido, pero ruido astrofísico, ruido producido por muchas, muchas colisiones de estrellas de neutrones y de agujeros negros que están demasiado lejos para ser resueltas individualmente, pero que todas juntas forman un ruido estocástico. Antes que nada, saliendo un poco del tema, que es es terriblemente interesante, tenemos entendido que usted trabaja también en algún tipo de organismo afectado al rol de la mujer en ciencia, o ha trabajado, o está relacionada con eso. Queríamos preguntarle, siempre uno como docente trata de borrar los estereotipos, por eso también agradecido por el hecho de haber sacado el estereotipo del científico con todos los pelos parados y con anteojos y todo. Bueno, anteojos tenemos muchos, pero... Sí, anteojos tenemos muchos, es verdad, es verdad. Y pelos parados Científico yo y no no puedo científico. decirlo, pero bueno. Mi pregunta era, ¿cómo veía usted actualmente el rol de la mujer en ciencia, posiblemente en la física, porque teniendo en cuenta de que cada vez se considera que hay más matriculación de mujeres en las universidades, ¿cómo es lo que pasa una vez que se gradúan? Sí, en ese sentido tengo que decir que la situación es mucho mejor en Argentina y en Latinoamérica que en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hace más de 10 años ha habido un plató de graduadas, de licenciadas en física, de graduadas de universidades en física, que son un 20%. 20%. A mí me desespera pensar en el talento que se está desaprovechando, porque no es que las mujeres tengan menos talento, es que ese talento no está siendo usado en la física, está siendo usado en otras áreas, seguro, pero como física a mí me desespera eso. Y a mí me parece que los estereotipos son uno de los obstáculos más importantes en este momento. Por supuesto, hay todavía mucha discriminación explícita e implícita, muchas barreras, es para mujeres, sobre todo para mujeres con roles más tradicionales en un matrimonio, llevar una carrera y una familia es más difícil, pero esos roles están cambiando más rápido, pero los estereotipos no tanto. Y esos estereotipos empiezan en la escuela, así que de nuevo, allí es donde ustedes tienen un rol muy, muy importante. ¿Luis? Puedo hiciste toda la pregunta, Leo. Bueno, no sé. No, estoy leyendo el chat. Tema es que yo no tengo señal para... No puedo ver el chat, ese es el problema. Porque no tengo dos compus. Pero bueno. Sí, bueno, básicamente las preguntas que han aparecido las ha contestado todas muy bien. Sí, claro. Hay muchos agradecimientos. La palabra maravilloso se repite un montón de veces, no hice estadística, Gracias. pero tenemos un montón. Más que nada también agradecerle por la transmisión de los conceptos y de los conocimientos. Una vez leí un libro de divulgación que decía que el autor había hablado con su editor y el editor le dijo: cada fórmula que vos pongas va a hacer que el libro se venda a la mitad de lo que podría venderse. Así que agradezco el hecho de la física y de la astrofísica sin
sin fórmulas, porque también a nosotros nos encanta, obviamente, pero bueno, está muy bueno. Fascinado, me hago eco de un compañero que acaba de escribir en el chat, fascinado. Sí, claro. Gracias, muchísimas gracias. Es Que muy nos hace... difícil dar una charla sin público, pero así que agradezco saber de las Sí, reacciones. claro, para nosotros que siempre decimos que sabemos bastante poco, claro, frente a los conocimientos que maneja usted, que nosotros hay millones de cosas que ni sabemos ni nos vamos a enterar nunca, decimos, bueno, sí, sabemos bastante poco. Bueno, les cuento que Bastante menos de lo que sabíamos hace un rato. yo Digamos, sé hoy más de lo estamos que sabía apabullados, hace digamos. 5 años y sé menos de lo que voy a saber el año que viene, así que estoy aprendiendo siempre y ese es el punto. Otro de los estereotipos que es muy importante descartar es que los científicos no somos genios. Hay genios en ciencia, hay genios en el arte, hay genios en arquitectura, hay genios en todos lados, pero la mayoría de los científicos, el 99,9999% de los científicos no somos genios, y eso me incluye a mí. No hay que ser genio, ni siquiera hay que ser... Yo soy buena me gustaban mucho las matemáticas, pero tengo una memoria espantosa, espantosa, así que para álgebra todavía no soy tan buena. Sí, nosotros le decimos a los estudiantes en general que ser científico es un trabajo. Digo, Es tu un papá trabaja de trabajo, ¿sí? barrendero, bueno, el otro trabaja de científico, el otro es abogado y el otro da clase como nosotros. En realidad es un trabajo. Es un Y trabajo, sí. obviamente saben mucho más de algunos temas simplemente porque porque se pusieron a estudiar exclusivamente eso. Si uno le pregunta sobre abogacía, seguramente no saben como nosotros, digamos. Nos salimos de donde estamos y bueno. Sí, esa imagen la que decía hoy Leo, que yo todavía puedo hablar de los pelos parados, Leo no, del científico, es cierto, ese estereotipo existe. Yo me divertía muchísimo, a nosotros en general nos divertíamos muchísimo con Big Bang Theory, pero rara vez los científicos son como ellos, digamos, por suerte. Sí, era muy divertido, pero la verdad es que Y la bueno, imagen de la claro. ciencia que transmitía no era la mejor. Pero bueno, eh, claro. Un, un colega preguntaba también, Sí. ¿cómo debería encarar la enseñanza de ondas gravitacionales en el secundario? Tenemos los recursos que después, bueno, han quedado en el canal, pero a su juicio. Yo creo que, bueno, se puede hacer un tema de enseñanza, pero tomaría varias clases. Creo que lo importante o lo que más utilidad tendría en la escuela es mostrar cómo un descubrimiento como este lleva mucho tiempo, lleva mucha gente haciendo cosas, es decir, mostrar una foto de la tecnología que se usa, fotos del descubrimiento, fotos del análisis, mostrando distintos análisis, distintos gráficos. Y cuántas preguntas hay por hacer. Una de las cosas que siempre cuento yo, es distinto ahora que hay tantos más medios, pero yo en la escuela secundaria no sabía no sabía lo que era ser científico, ni siquiera me imaginaba yo siendo científica. Yo fui a la facultad a estudiar física, a aprender las explicaciones que yo creía estaban todas en los libros ya. Entonces, enseñar, y eso es algo que mis profesores seguro que trataron, pero no, a mí no me entró, pero saber que hay muchas preguntas todavía por resolver, que hay cosas que pensamos ahora que dentro de unos años vamos a pensar de manera distinta, que la ciencia está siempre evolucionando, cambiando. Es más fácil de entender eso en medicina, pero es cierto en la física, en la astronomía también, en todo. Las explicaciones están por descubrirse. Y cada descubrimiento crea más preguntas. Contesta una pregunta y crea varias más. Muy Bueno, buena reflexión, sí, las sí, explicaciones sí. están por descubrirse. Buenísimo. O sea, hay un montón de agradecimientos. Así que bueno, hemos cubierto todas las preguntas, excepto una, que es la mía.
Una más. Hay un sistema donde se pudo predecir que hay dos agujeros negros, uno orbitando alrededor del otro. Y el agujero negro que orbita le pega al disco de acreción 2 veces cada 12 años. Esos golpes, esos traspasos de un agujero sobre el disco, ¿pueden llegar a producir ondas que se puede detectar por el LIGO? ¿O solamente tienen que ser eventos muchísimo más fuertes, tipo colisiones o fusiones de agujeros? Bueno, el objeto pasando por un disco de acreción para ondas gravitacionales es muy, muy similar al objeto girando en otro lugar, es decir, no tiene nada, no influencia mucho, influencia un poco porque cambia el movimiento, pero muy poco. El hecho de que haya el disco de acreción no cambia la onda gravitacional. La frecuencia de la onda gravitacional y el hecho de si está en nuestra banda de frecuencia o no depende de las masas de los objetos, y la amplitud, por supuesto, es lo que determina si la puedo ver o no. Hay otros experimentos, por ejemplo, hay un experimento espacial que se llama LISA, que va a volar en el 2034, se ha aprobado ya por la Agencia Espacial Europea para volar en el 2034, y ese tiene 3 satélites con láseres a 2,5 millones de kilómetros de distancia. Y esos pueden medir frecuencias mucho más bajas, que son las ondas gravitacionales producidas por esos agujeros negros masivos en los centros de galaxias. ¿El interferómetro es un tipo Michelson, pero en el espacio? En el espacio, sí. Con 3 satélites y 6 láseres. El señor Michelson está muy contento. Sí. Y pobre Morley que no pasó, no tiene la misma publicidad. Muchas gracias, doctora. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por organizar esto, y muchísimas gracias a los profesores de secundaria. Yo le debo muchísimo a los míos, así que sé lo mucho que los aprecian a ustedes. Bueno, no le robamos más tiempo y desde ya muchísimas gracias. No sabemos cómo agradecerle realmente porque para nosotros es maravilloso haberla escuchado. Para mí hacer estas cosas me encanta, como creo que pueden apreciar, así que no es ningún sacrificio, al contrario, nada que agradecer. Y la pasión que transmite, espero que todo el mundo, sí, claro, se haga eco de esa pasión. Porque a nosotros también nos apasiona enseñar, digamos, nos apasiona la física y también nos apasiona enseñar. Sí, a mí me encanta enseñar. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. Muy buena la conferencia. Voy a ver gracias. varias de las charlas en el canal de YouTube. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Leo, tenía... vamos a... Ya te digo, para que hay que reponerse de esta charla que estuvo muy buena y te nos deja pensando un montonazo. Sí, ahora tenemos un break. Después tenemos un historias breves, un sabías qué, otro historias breves, y a las 4 de la tarde tenemos la charla de la doctora Laura Buteler acerca del conocimiento didáctico del contenido y la formación